Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ricuras que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos pepinos con pollito desmechado. Bienvenidos. Bueno, para nuestro pepino con pollo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Obviamente vamos a utilizar pepinito. Vamos a utilizar una pechuguita o pollito, la cantidad que ustedes quieran, en buen tomate o en cebolla, un caldo de gallina, el que ustedes quieran, salecita, una mechita, una tirita de pimentón. Vamos a utilizar colorcito para darle pues un poco de color, alegría, y vamos a utilizar un poquillo de aceite. Lo que vamos a hacer es poner a cocinar nuestra pechuga. A mí ya me la vendieron así abierta, ¿cierto? O sea que va a ser muchísimo más fácil de prepararla. Si ustedes no la tienen abierta, pues intenten abrir ustedes mismos o pónganla a cocinar así entera, pero se les va a demorar más. Ponerla aquí en agua, ya. La idea es que ya que vaya quedando con sabor. Vamos a ponerle unas mechitas de cebollita. Vamos a ponerle un poquillo de sal. Y ajo, vamos a utilizar ajo. Aquí tengo mi poquillo de ajo, no lo había puesto entre los ingredientes, pero bueno, les quiero mostrar. Yo lo tengo aquí ya procesado, o machacado, o espichado, como ustedes lo quieran llamar. Si ustedes tienen las pepitas de ajo, porfa, usen sus pepitas de ajo. Voy a poner ese poquito de ajo, ¿cierto? Para que mi pechuga no se me vaya a cocinar desabrida. Vamos a llevarlo al fuego. Y mientras que ella se cocina, vamos a arreglar el pepino. Bueno, aquí vamos a hacer lo de siempre. Yo ya les había explicado cómo se arreglaba el pepino. Más sin embargo, les voy a dejar así en las etiquetas, ¿ven? Bueno, para que revisen cómo se puede hacer el pepino con carne, o el pepino guisado, o el pepino con huevo. Bueno, vamos a sacar las semillitas, bien bonito. Los vamos a cortar en tiritas. Y lo vamos a cortar en cuadritos. Lo vamos a arreglar bien bonito, lo vamos a lavar. Yo le voy a quitar ese pedacito que definitivamente está feo, mírenlo. No me gusta, no lo voy a usar. Pero lo demás está bonito, entonces lo que vamos a hacer es picar. Bueno, ya con este pepino ya termino de arreglar mi pepino. Miren, ya quiero mostrarles acá. Lo que van a hacer es lavarla perfectamente. Ya tengo aquí mi pepinito picado, arreglado y muy bonito. Y ya tengo mi pechuga cocinada. Solamente la dejé sancochar porque igual la vamos a seguir cocinando. Que nos quede más fácil de poderla desmechar o picar. Bueno, mientras que se reposa mi pechuga para poderla coger, ¿cierto? Vamos a preparar el guisito. Bastante tomate, bastante cebolla, bueno. Bueno, quiero mostrarles, ya tengo picado mi tomatico. Si ustedes tienen picadora, chicos, por favor utilicen su picadora. Bueno, esto ya tengo mi cebollita también picada. Si ustedes quieren utilizar cebollita cabezona, por favor usen cebolla cabezona, bueno. Entonces aquí ya vamos a continuar con la cocción. Vamos a ponerle la salecita. Vamos a picar el pedacito de pimentón. ¿Recuerdan que les dije una rayita, 2 rayitas de pimentón? La vamos a picar bien chiquitita. Espero que la preparen y que se suscriban al canal. Que por favor se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y me cuenten cómo les fue. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de color, ¿verdad? Para darle un poco de alegría. Vamos a ponerle el caldo de gallina al que ustedes quieran. Le vamos a poner otro poquillo de sal. Y le vamos a poner un poquito de aceite o mantequilla. Nos faltó un poquillo de ajo, porque el sabor le da un sabor muy delicioso a nuestros alimentos, ¿vale? Entonces vamos a ir a ponerlo al fuego de una vez. Bueno, ya tengo aquí asando mi guiso. Mientras que mi guiso se prepara, voy a desmechar mi pollito. Bueno, quiero mostrarles que ya, miren cómo va nuestro guiso. Y mostrarles que miren, mi pollo fue súper fácil, rapidísimo, porque ya estaba blandito, pues. Bueno, aquí ya vamos a empezar a vertir mi pepino, ¿cierto? Y mezclamos y vertimos y nuevamente mezclamos. Como pueden ver, es bastante sencillo y fácil. Yo espero que por favor se suscriban al canal. Cuenten cómo les fue con su delicioso pepino con pollito desmechado. ¿Listo?
Bueno, quiero mostrarles, ya mi pepino se ve cocinado. Este es el momento de vertir nuestro pollito ya desmechado. Perfecto. Esta es una receta de esas que nos gustan tanto, no se demoran, pero nada. Por lo mucho se van a demorar, ¿qué? Media hora preparando estos deliciosos pepinos. La guisada del pollito solamente háganlo en 10 minutos y no hay necesidad de que se queden ahí dejándolo que se cocine. No. ¿Saben por qué? Porque aquí lo vamos a terminar de cocinar. Bueno, como pueden ver, no tuve necesidad de ponerle ni un poquito de agua. Pensaba en que si estaba muy sequito, ¿cierto?, le iba a vertir un poquito de agüita del pollo. Pero como pueden ver, mi pepinito está soltando sus propios jugos. Aquí, ¿cuál es el detalle, no? Darle espacio al pepino de que se cocine. Bueno, quiero mostrarles cómo va. Mi pepinito ya se empezó a cocinar. Si ustedes ven que su pepinito está duro, entonces lo que van a hacer es vertirle un poquito del agua. Bueno, hay gente que le gusta, dependiendo de cómo les gusta a ustedes que les quede bien blandito o que les quede semidurito, ¿vale? Entonces ya dependiendo cómo les gusta a ustedes, ahí le vertimos un poquito de agua como para darle espacio de que se me cocine bien mi pepino. Si ustedes no lo ven necesario, no le viertan agua, pero si ustedes lo ven necesario, viértanle el caldito del pollo. Lo voy a tapar y lo dejo 5 minuticos más y ya está. Bueno, ya les quiero mostrar el resultado final de mis pepinos con pollito. Vamos a emplatar para ver cómo se nos ve ya emplatadito, ¿bueno? Bueno, aquí ya les quiero mostrar el resultado final de nuestros pepinos con pollito. Están súper deliciosos, saben súper rico. Ustedes lo pueden combinar con una deliciosa ensalada, con un poco de arroz o con una deliciosa carne asada o guisada. Que en el canal tenemos bastantes tipos de carnes que son muy sencillas y fáciles, muy rápidas de preparar. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.